Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. El comandante Bren Harjand se apoyaba contra el frío casco de la cubierta de observación, con la mirada perdida en la negrura infinita más allá de la cúpula. Miles de naves flotaban allí fuera. Patrullas, naves diplomáticas, mercantes, buques de guerra, todas silenciosas, inmóviles, paralizadas. Y todo había comenzado con una única transmisión. Su transmisión. 3 días atrás, la red de comunicaciones intergaláctica, una red inquebrantable que había conectado a más de 14 civilizaciones durante 2 siglos, se había apagado. Cada nave, cada dron, cada satélite de defensa, cada estación orbital dirigida por una IA se congeló de repente a mitad de proceso, como un ataque cerebral a escala galáctica. Las armas fallaron. Los motores se apagaron. Los protocolos de mando bloquearon a sus propios almirantes. Caos. Y la fuente, una frecuencia emitida desde la Tierra. No desde una base. No desde un satélite. Desde un solo hombre. Bren no había planeado poner de rodillas a la galaxia. Solo quería detener una guerra. 2 meses antes, era un ingeniero de sistemas caído en desgracia, despojado de su rango por desobedecer una orden durante el asedio de Ratk. Una masacre que los políticos de la Tierra fingieron que nunca ocurrió. 1000 humanos habían muerto calcinados dentro de sus naves porque los socios de la coalición, la flota Draxen, se negaron a ofrecer apoyo. Lo llamaron un fallo de calibración. Nadie fue castigado. Los diplomáticos sonrieron. La Tierra volvió a someterse. Bren recordaba los gritos y recordaba quién permitió que sucedieran. Le dijeron que lo olvidara, que siguiera adelante, que aceptara su reasignación. En lugar de eso, construyó algo. Nunca tuvo la intención de ser un arma, solo una señal, una ráfaga experimental de capas de frecuencia terrestres apiladas en el ancho de banda galáctico como un tumor. Había usado tecnología antigua de la Tierra, señales de núcleo analógicas, pulsos binarios, algoritmos de resonancia caótica, chatarra obsoleta. Pero ese era el truco. Los sistemas alienígenas no estaban diseñados para filtrar la imprevisibilidad humana. Se adaptaban a la lógica, no al caos. Y así, cuando envió la señal una sola vez, solo como una advertencia, todos se congelaron. Todas las naves de todos los imperios, con los motores apagados, los sistemas de armas atascados, la navegación a ciegas, cada protocolo entró en un bucle infinito, y la red entró en pánico. El mensaje que incrustó en la ráfaga era simple: dejaron que murieran. No finjan sorpresa ahora. Lo que vino después no fue silencio. Fue furia. Los diplomáticos Draxen pidieron su ejecución. El Imperio Tórico acusó a la Tierra de terrorismo. Incluso los propios líderes de la Tierra suplicaron perdón, ofreciéndose a cazar a Bren como a un animal rabioso. Pero no podían encontrarlo. Se había ocultado en la oscuridad, en las profundidades de la corteza terrestre, en una estación minera abandonada, conectado a las viejas torres de señales que los nuevos regímenes habían dejado de monitorear hacía mucho tiempo. Y ahora, por primera vez en siglos, la galaxia no tenía orden. Los piratas atacaban a los cruceros inutilizados como buitres. El comercio se detuvo de la noche a la mañana. Estallaron guerras civiles en planetas cuyos sistemas de defensa se apagaron en plena rebelión. Las inteligencias artificiales intentaron reiniciar sus naves nodrizas, fracasaron, y en su lugar, se volvieron contra las formas de vida más cercanas. Apagones, hambruna, disturbios. Todo por un hombre que una vez creyó en el sistema. Bren no se arrepentía. Se arrepentía de no haberlo hecho antes. Aún así, sabía que no solo había pulsado un interruptor. Había encendido una mecha. Alguien la rastrearía. Alguien sobreviviría lo suficiente como para venir a por él. La pregunta no era sí, era ¿quién? Bebió un sorbo de su café sintético, con los ojos fijos en el feed holográfico de señales de socorro que llegaban sin cesar. Naves pidiendo ayuda, colonias suplicando por energía, mensajes desesperados de líderes exigiendo saber qué había pasado. No respondió.
La puerta detrás de él se abrió con un crujido. Entró una figura. Silenciosa, cautelosa, con ese tipo de peso que decía que lo sabía todo. «Ya ni siquiera te escondes», dijo el hombre. Bren no se dio la vuelta. No le veía el sentido. «Eres consciente de que has provocado un incidente galáctico. Puse fin a una mentira». El hombre se acercó. «Yo también perdí gente, Bren. Pero esto es venganza, no justicia». Bren finalmente se giró. Tenía los ojos inyectados en sangre, cansados, vacíos, pero firmes. «Entonces, que la galaxia aprenda lo que se siente con la venganza». Afuera, las estrellas seguían suspendidas, silenciosas, frías, observando. Y la señal seguía pulsando. Un mensaje roto rebotando infinitamente a través de sistemas muertos. Una firma humana que la galaxia nunca podría borrar. El apagón había durado 79 horas y 16 minutos antes de que el primer gran puerto estelar colapsara en una anarquía total. Puerto Kir, en el borde del cúmulo Itari, había sido una vez un centro neurálgico para más de 9 rutas comerciales interestelares. Su flota orbital, ahora reducida a cascarones de metal congelados en el espacio, era un cementerio visible desde la superficie del planeta. Abajo, los disturbios por comida se convirtieron en ejecuciones. Los diplomáticos, incapaces de contactar a sus gobiernos, fueron sacados a rastras de las embajadas y linchados en las calles. Todo porque una sola señal asfixió una galaxia construida de forma demasiado perfecta para fallar. Bren Harjand observaba el feed de seguridad en silencio. Había silenciado el audio. Los gritos ya no le producían nada. Detrás de él, el hombre que había entrado antes, Corvindal, un antiguo supervisor de operaciones encubiertas y quien fuera su aliado más cercano, caminaba de un lado a otro como un perro enjaulado. «Esto no durará», dijo Corbin finalmente. «Sea lo que sea que hayas bloqueado, alguien encontrará la manera de reiniciar el sistema. Y cuando lo hagan, estarás en la cima de todas las listas de recompensas que existen». «Lo sé», dijo Bren simplemente, sin apartar la vista de la pantalla. No esperaba vivir mucho tiempo después de enviarla. Corbin resopló. «Enviaste la señal desde un búnker blindado, borraste tu rastro, bloqueaste tus datos biométricos bajo la seguridad de una vieja mina y almacenaste suficiente comida aquí para 6 meses. Querías sobrevivir. Querías mirar». Bren se giró lentamente. «¿Tú no lo harías?» Corbin no respondió. «Porque lo habría hecho. Cualquiera lo haría si hubiera visto lo que Bren vio. Lo de Ratk no había sido solo un fracaso. Fue una traición. La flota Draxen había estado a 10 minutos de distancia. 10. Había pedido apoyo 7 veces. El centro de mando Draxen acusó recibo de las solicitudes, las registró e incluso respondió con una de sus petulantes garantías diplomáticas. Luego se quedaron de brazos cruzados, dejaron que el batallón humano se quemara en su colapso atmosférico, y cuando el Senado de la Tierra lo revisó más tarde, lo ocultaron como un fallo del sistema. Nadie pagó por ello, excepto los hombres dentro de las naves. El hermano de Bren estaba en una de ellas. «¿Sabes lo que están diciendo ahora?», preguntó Corbin, con la voz más baja, cansada. «Que la señal fue un acto terrorista de una facción separatista terrestre disidente, que algún grupo radical antialienígena consiguió tecnología prohibida y atacó. Siempre necesitan un villano», murmuró Bren. «No pueden admitir que el sistema era demasiado frágil. Tú eres el villano, Bren. En eso te has convertido». Bren apartó la mirada. Volvió al feed. Una fragata Tuak, que una vez fue un elegante titán con forma de media luna, caía en picado a través de la atmósfera de un planeta. Sin energía, sin impulso de emergencia, sin escudos, solo la muerte pintada en el cielo. «Lo curioso de ser el villano», dijo, «es que normalmente es alguien que dice la verdad demasiado alto». Corbin abrió la boca para responder, pero un timbre agudo cortó el silencio. Brecha de proximidad. Ambos se quedaron helados. Bren se giró hacia la terminal, activando los sensores externos. Una nave, de diseño humano, pequeña y de grado militar, se acercaba a la atmósfera superior. «Es imposible», susurró Corbin.
¿Cómo demonios? Los dedos de Bren volaron sobre la consola. La nave no estaba bloqueada. Estaba a plena potencia, totalmente operativa, y lo que era peor, transmitía en antiguas frecuencias militares de la Tierra, del tipo que solo usaban las unidades clasificadas. Descifraron una parte, dijo Bren en voz baja. Alguien encontró un bypass. Corbin se inclinó. Esa nave no pertenece al Senado. Mira esa firma. Es sigilo negro. Bren se quedó mirando, con el pecho oprimido. Sigilo negro no era solo un grupo encubierto. Eran el equipo de limpieza del Senado. La gente que hacía desaparecer los problemas. Colonias enteras, si era necesario. No estaban aquí para hablar. Prepara tus armas, dijo Bren, levantándose de su silla. Corbin vaciló. Bren, hazlo. Ya no había emoción en la voz de Bren. Ni pánico, ni rabia. Solo esa certeza fría y agotada que llevaba consigo desde Ratk. El tipo de claridad que llega cuando sabes que ya estás muerto. La nave aterrizó sobre ellos. Silenciosa, eficiente, quirúrgica. Ni un movimiento desperdiciado. Ni una señal filtrada. En cuestión de minutos, la pesada puerta del nivel superior del búnker detonó hacia adentro. Entraron rápido, 5 de ellos, vestidos con armaduras negras mate sin insignias, sus cascos brillando con infrarrojos adaptativos. Bren apenas tuvo tiempo de agacharse detrás de un pilar mientras los disparos de plasma destrozaban las consolas. Corbin abrió fuego desde detrás de una caja, derribando al primer hombre con un tiro directo en la articulación de la garganta. Otro recibió un disparo en la pierna y cayó con fuerza, gritando, hasta que un tercer agente se giró y le disparó sin dudarlo. No están aquí para tomar prisioneros, gritó Corbin. No, gruñó Bren, activando el cierre de emergencia de la bóveda inferior. Mientras la puerta se sellaba, las luces del pasillo parpadearon en rojo. Energía interna redirigiéndose al modo de defensa. Agarró un viejo rifle de pulso. El de su hermano de Ratk, todavía marcado por las llamas, todavía cargado. Bren no apuntó al pecho. Apuntó a los huecos entre las placas de la armadura, detrás de las rodillas, bajo el borde del casco. Para cuando despejaron el pasillo, 3 agentes más estaban muertos. Pero también Corbin. Bren no vio cómo ocurrió. Un momento, Corbin estaba detrás de él, cubriéndole las espaldas. Al siguiente, yacía boca abajo. Un agujero derretido a través de su placa dorsal, la columna vertebral desaparecida. Bren se arrodilló a su lado solo brevemente, lo justo para cerrarle los ojos. Luego siguió adelante. No había tiempo para el duelo. El duelo era un lujo. Llegó al núcleo del reactor, donde le esperaba su último as en la manga. El transmisor original, el que lo empezó todo, estaba fusionado directamente con el convertidor geotérmico. Si alguien lo desactivaba manualmente, el núcleo se sobrecargaría. Y Bren ya lo había armado. Querían que la señal desapareciera. Querían que la galaxia volviera a estar bajo control. Querían limpiar el desastre. Pero la señal ya no pertenecía a la galaxia. Pertenecía a cada hombre que ardió solo. A cada soldado abandonado. A cada voz silenciada en nombre de un tratado. Bren colocó su mano en el mecanismo de seguridad. La liberación final. Unos pasos resonaron detrás de él. No necesitaba darse la vuelta para saber que el último agente estaba allí. Podía oír la carga del rifle de plasma. No lo hagas, dijo Bren en voz baja. El agente no respondió. Si presiono esto, toda la red se apaga para siempre. No solo bloqueada. Desaparecida. Irrecuperable. Aún no había respuesta. Entonces el casco siseó. Se liberó. El agente se lo quitó, revelando a una mujer con una cicatriz en la mandíbula y ojos muertos. No crueles, solo cansados. Hazlo, dijo ella, bajando su arma. Bren parpadeó. ¿Qué? ¿Querías que escucharan? No lo harán. No ahora. Pero si mueres aquí, reescribirán todo. Dirán que perdiste la cabeza. Que fue una locura. Si presionas eso, desaparecerás. Y también tu historia. Él la miró fijamente. No estaba suplicando, solo exponiendo los hechos.
No me importa lo que digan de mí, dijo él. Debería. La historia la escriben los supervivientes. Le lanzó algo. Una unidad de datos. ¿Qué es esto? Tu verdad. Los registros de RAC. Las imágenes. Órdenes de misión. Los retrasos de los Draxen. Los códigos de anulación de la Tierra. La traición al completo. La mano de Bren tembló ligeramente. No fui la única que perdió a alguien, dijo ella. Cometiste un error, pero les hiciste sangrar. Ahora úsalo. Diles lo que realmente pasó. El silencio se instaló entre ellos. Finalmente, Bren se apartó del núcleo. No porque creyera en la redención, sino porque la venganza necesita un público. Afuera, las estrellas seguían quietas, pero las cosas habían empezado a moverse. El Imperio Tórico había declarado la ley marcial en 9 sectores, culpando a la Tierra del colapso. Los Draxen estaban luchando en una guerra civil. El Senado de la Tierra, fracturado y expuesto, intentaba afianzar su control. Pero las grietas se estaban extendiendo. Y en algún lugar, en las profundidades de la corteza terrestre, un hombre miraba a la oscuridad. No un héroe, ni siquiera un superviviente, solo un humano. Del tipo que habían olvidado que todavía podía romperlo todo. La sala de reuniones dentro de la cúpula del Capitolio del Senado de la Tierra no se había sentido tan tensa desde las primeras guerras de contacto. El canciller Renwick caminaba de un lado a otro como una bestia enjaulada, con el sudor brillando en su frente mientras los otros senadores discutían a gritos. Docenas de representantes, cada uno representando a diferentes colonias alineadas con la Tierra, gritaban sobre bloqueos comerciales, escasez de alimentos, apagones, disturbios civiles. Y por encima de todo, un nombre seguía surgiendo. Bren Arland. Hablaban de él con odio, algunos incluso con admiración. Un ingeniero de sistemas renegado que había causado más daño en 3 minutos que la mayoría de las flotas alienígenas en un siglo. Debe ser etiquetado como terrorista, públicamente y de inmediato, espetó el senador Drell de la coalición de Marte. Estamos perdiendo capital político a raudales. Los Draxen han pedido sanciones. No es un terrorista, ladró a alguien más. Es un mártir. La mitad de las colonias están protestando en su nombre. ¿Has visto las imágenes de Titán? Están coreando, somos la señal. Renwick golpeó la mesa con la palma de la mano. Silencio. La sala se cayó. Se volvió hacia la pantalla holográfica en el centro de la cámara. Mostraba un planeta, Ratk, ardiendo en una imagen fija. Restos carbonizados, cielo ennegrecido. Y a su lado, un video en bucle, la transmisión que Bren había incrustado en la señal. 7 palabras una y otra vez. Dejaron que murieran. Recuérdenlo. La voz de Renwick era gélida. Ese hombre paralizó la galaxia. No solo apagó los sistemas alienígenas, también apagó los nuestros. Casi rompe la línea de defensa orbital de la Tierra. No es un mártir. Es una amenaza. Alguien se atrevió a hablar. Pero no atacó a civiles. No tuvo que hacerlo, replicó Renwick. Rompió la máquina que nos protege a todos, y ahora estamos perdiendo el control. Se volvió hacia el oficial de inteligencia a su lado. Estado del proyecto Anulación. El oficial, demacrado y pálido, asintió con rigidez. Hemos restaurado parcialmente las comunicaciones internas en el sector 7 a través de sistemas de seguridad analógicos, antiguos sistemas preseñal. Es lento, pero funciona. ¿Y las colonias? El hombre vaciló. 57 revueltas abiertas confirmadas. 7 han declarado la independencia total de la jurisdicción del Senado. El resto se está armando. Renwick exhaló. Estaba sucediendo. El gran desmoronamiento. La Tierra había pasado un siglo sometiéndose a razas más fuertes, alineándose en coaliciones, firmando pactos para evitar la guerra. Y ahora el sistema se había derrumbado, y todo por un hombre al que no ejecutaron cuando tuvieron la oportunidad. Bajó la mirada, su mano temblaba. No de miedo, de rabia. Entonces lo haremos a la antigua, gruñó. Envíen un destacamento completo de sigilo negro. Quiero a Arland vivo. Sin ejecuciones, sin accidentes.
Lo juzgaremos públicamente. Lo convertiremos en un símbolo. Recuérdenles a todos lo que pasa cuando se cruzan con la Tierra. A media galaxia de distancia, en una estación minera muerta, enterrada bajo el hielo, Bren Arland estaba de pie frente a un espejo roto, limpiándose la sangre de la cara. Tenía las manos en carne viva, los nudillos hinchados. La última pelea lo había dejado magullado y sin aliento, pero vivo. Se miró a sí mismo. Este no era el rostro de un revolucionario. Era el rostro de un hombre cansado, alguien que debería haber muerto con los demás. Pero la muerte no había llegado. Había observado, y luego se había apartado. La mujer, Karara, le había dicho su nombre, se había ido después de darle la unidad de datos. Sin amenazas, sin discursos. Solo una mirada en sus ojos que decía, no eres el único que carga con fantasmas. No había sabido nada de ella desde entonces. La unidad de datos seguía sin abrir. No necesitaba ver las imágenes para saber que eran reales. Recordaba cada segundo de Radk, pero una cosa era recordarlo y otra, demostrarlo. Conectó la unidad a la consola, vio aparecer los archivos. Órdenes de misión, registros de audio Draxen, archivos pirateados del Senado, incluso transmisiones interceptadas de capitanes Draxen bromeando sobre los peones desechables de la Tierra. Vio un clip completo. Un feed de video del puente de mando momentos antes de que la flota terrestre pidiera ayuda a gritos. Un almirante Draxen estaba allí de pie, tranquilo, bebiendo algo azul y burbujeante. Uno de sus tenientes preguntó, ¿deberíamos enviar apoyo? El almirante sonrió con suficiencia. No es necesario. Son humanos. Veamos cómo arden. Bren se quedó mirando la pantalla, con el corazón palpitando. Su mano temblaba, pero no de miedo. Esto era la verdad que intentaron enterrar. Y ahora podía hablar más alto que cualquier arma. Subió los archivos a 3 viejos satélites de retransmisión terrestres, todavía intactos por el colapso de la señal galáctica. Cada uno estaba equipado con transpondedores analógicos de respaldo, inaccesibles para los ciberbloqueos modernos. Redirigió el feed a través de puntos de red dispersos por las colonias exteriores. Añadió un mensaje. La señal nunca tuvo la intención de herir a civiles, pero la verdad siempre lo iba a hacer. Querían la prueba. Aquí está. Firmado. Bren Arland, superviviente de Radk, creador del silencio. Luego, le dio a enviar. Las imágenes tardaron 11 horas en llegar a las colonias. El primer edificio del Senado tardó 3 en arder. Por la mañana, cada colonia importante fuera del alcance inmediato de la Tierra se había convertido en un polvorín. En Titán, los manifestantes asaltaron el puesto militar terrestre y obligaron al general al mando a emitir una disculpa pública. En Marte, la mitad de los oficiales se negaron a obedecer órdenes. En Europa, los representantes del Senado fueron tomados como rehenes por su propio equipo de seguridad. La galaxia ya estaba fracturada. Ahora estaba en llamas. Y a través de todo ello, la Tierra luchaba por restaurar el orden, no con palabras, sino con viejas armas y botas sobre el terreno. «Tráiganlo», ladró el canciller Renwick. Ahora, en el puente del acorazado principal del Senado, la casa de Bren Arland se convirtió en la máxima prioridad. Cada señal de comunicación clandestina fue rastreada. Cada instalación fuera de la red fue barrida. Cada asociado conocido fue interrogado. Sigilo negro se desató como una plaga. Pero Bren ya no se escondía. Había dejado atrás la estación de hielo. Se había adentrado en los márgenes del Sector 9, un tramo del espacio sin ley lleno de minas de asteroides, guaridas de piratas y soldados exiliados. No fue allí para huir. Fue allí para reclutar, porque no era el único con una razón para quemarlo todo. Se reunió con ellos en búnkeres oscuros, en naves destrozadas, en cuevas iluminadas por generadores robados. Hombres como el que lo habían perdido todo por una causa que nunca existió. Un exingeniero espacial cuya esposa murió durante una cuarentena ordenada por el Senado. Un piloto sometido a un consejo de guerra por negarse a bombardear una cúpula civil. Un exmarine que vio a un general Draxen ejecutar a su escuadrón y aún así le dijeron que no interviniera. No eran rebeldes.
No eran luchadores por la libertad. Estaban hartos de obedecer. Bren no daba discursos. Solo les mostraba las imágenes. Luego decía, no necesitamos ganar. Solo necesitamos hacerlos sangrar. Y ellos lo siguieron. Al final de la semana, una nueva señal pulsaba en la oscuridad. No una para bloquear, sino una para reconstruir. Un satélite pirata comenzó a transmitir su mensaje en bucle a través de las viejas redes. Somos el silencio. Dejaron que muriéramos. Ahora dejamos que la verdad viva. La galaxia no iba a volver a la normalidad. No quedaba normalidad. Solo una nueva guerra. Una que no se luchaba por territorio, sino por la memoria. El nombre de Bren Arland ya no se susurraba. Se gritaba. A través de cinturones de asteroides, lunas moribundas y colonias fracturadas, el hombre detrás del silencio se había convertido en más que un ingeniero renegado, más que una señal. Era un símbolo. Para algunos, un libertador. Para otros, un terrorista. Y para el Senado, un virus. Dentro de la órbita de la Tierra, el silencio había sido reemplazado por fuego. Las naves que antes atracaban pacíficamente sobre el planeta ahora formaban parte de una red de patrullaje constante. Siempre escaneando, siempre armadas. Drones zumbaban como avispones. Las transmisiones militares pulsaban cada hora. Advertencias, amenazas, declaraciones de lealtad esperadas de cada colonia y sector. El canciller Renwick había emitido la directiva ceniza, un bloqueo total de cualquier sistema sospechoso de colaborar con el silencio. Sin comercio, sin ayuda, sin advertencia. Asentamientos enteros estaban siendo arrasados. Al principio, las noticias los llamaron esfuerzos de contención. Luego se filtraron las imágenes. Hogares calcinados, arrestos masivos, cuerpos de civiles apilados bajo banderas que una vez representaron la paz. La Tierra no estaba restaurando el orden. Estaba castigando la disidencia. En la luna minera de Boric 3, Bren Arland se encontraba en una cámara de almacenamiento reforzada, rodeado de cajas de armamento recuperado. La habitación apestaba a aceite y metal quemado. Su barba había crecido más espesa, sus ojos más oscuros. No había dormido en 40 horas, pero a su alrededor seguían llegando. Más desertores, más exiliados, más hombres sin nada que perder. Un excomandante colonial entró cojeando con una pierna medio metálica y golpeó una tablilla de datos sobre la mesa. 300 voluntarios de Val 5, todos armados, todos furiosos. Bren miró la lista sin emoción. ¿Alguna vigilancia? Lo saben, pero no tienen miedo. Quieren golpear algo. Bren asintió lentamente, pero incluso mientras su movimiento crecía, la duda se filtraba. Esto no era lo que había planeado. Había querido que la verdad sacudiera el sistema, lo expusiera, lo pusiera de rodillas. Pero lo que había creado era algo más grande y oscuro. Demasiadas facciones ahora reclamaban lealtad al silencio, cada una con su propia versión de lo que significaba. Algunos querían una revolución, otros querían venganza. Unos pocos solo querían quemar la galaxia por verlo sufrir. Ya no lideraba el fuego. Solo intentaba mantenerse por delante de él. Una voz aguda lo sacó de su nebulosa. «Los estás perdiendo», dijo Karara. Salió de las sombras, su abrigo negro veteado de ceniza, su rostro más tenso que antes. Desde su regreso, lo había estado observando, sin confiar nunca del todo, sin irse nunca del todo. «¿Crees que no lo veo?», murmuró Bren. «Sé en que se está convirtiendo esto. Entonces deténlo». «¿Cómo?». «Empieza a matar a los tuyos si es necesario». Él se estremeció ante las palabras. «Ese no soy yo». Ella se acercó más. «Entonces ellos decidirán quién eres por ti». El silencio entre ellos contenía un tipo de violencia que las palabras no podían tocar. Finalmente, Karara arrojó una unidad de datos hueca sobre la mesa. El Senado está apuntando a un centro de suministros en el alcance de Elcar. Civiles, enfermos, niños, sin armas. Lo van a aniquilar mañana como ejemplo. Bren no se movió. Y han desplegado al Sigma 1, el Escuadrón Martillo. Los mismos bastardos que incendiaron la fortaleza de Gritter. Bren la miró.
¿Por qué me traes esto a mí? Porque todavía crees que esto se trata de enviar mensajes. No lo es. Se trata de quien muere a continuación. Se inclinó. Haz que sean ellos. La batalla por el alcance de Elcar no duró mucho. Bren y su equipo de asalto golpearon las naves de desembarco del Senado a mitad de descenso, detonando 2 con misiles de ráfaga de corto alcance antes de que pudieran desplegar tropas. La tercera nave logró aterrizar, pero los hombres de Bren ya estaban allí, destrozando la armadura con cargas magnéticas y fuerza bruta a la antigua. Cuando terminó, 11 soldados yacían muertos, y los niños del alcance de Elcar seguían respirando. Pero el precio llegó rápido. La Tierra tomó represalias en cuestión de horas. Los canales del Senado declararon a Bren el orquestador de una masacre de civiles en la cresta de Tori. Imágenes falsas, gritos fabricados, cadáveres escenificados, todo empaquetado para avivar la ira. Y las colonias que habían dudado antes, ahora tomaron partido. Algunas juraron lealtad al Senado para evitar ser las siguientes. Otras quemaron sus banderas, tomaron las armas y se unieron al silencio. La galaxia ya no se desmoronaba. Se estaba fragmentando. Días después, Bren estaba solo al borde de una cubierta de observación rota, contemplando las ruinas de un puesto comercial, ahora controlado por sus fuerzas. Abajo crepitaban fuegos. El aire apestaba a combustible y plasma. Karara se paró a su lado, en silencio durante un largo rato. ¿Alguna vez piensas en lo que viene después?, preguntó ella. Bren no respondió. Digamos que rompemos el Senado. Digamos que los imperios colapsan. ¿Y luego qué? ¿Te vas a sentar en un trono de cuerpos y decirle a la gente que ahora son libres? No estoy tratando de gobernar, dijo en voz baja. Entonces alguien más lo hará, y será peor. Se volvió hacia ella. ¿Por qué sigues aquí? Ella le sostuvo la mirada sin pestañear. Porque creo en lo que empezaste, pero no en lo que se está convirtiendo. Bren apartó la vista. Nunca se suponía que creciera así. Quería mostrarles la verdad. Eso es todo. La señal estaba destinada a despertar a la gente, no a iniciar una guerra. Bueno, dijo ella. Despertaste a monstruos. Al día siguiente, uno de los comandantes internos de Bren, Torne, rompió filas. Secuestró un convoy de prisioneros del Senado. Pero en lugar de liberar a los presos políticos, ejecutó a los guardias y a los prisioneros. Afirmó que todos estaban contaminados por la máquina. Cuando Bren lo confrontó, Torne se rió en su cara. Tú encendiste este fuego, dijo. Ahora está quemando la podredumbre. No finjas que tienes las manos limpias. Bren lo golpeó hasta dejarlo ensangrentado. Luego le metió una bala en la cabeza delante de todos. No se trataba de un castigo. Era una advertencia. Esa noche, Karara se sentó a su lado en la sala de guerra improvisada, observando el mapa de disturbios extenderse como un reguero de pólvora por los sectores. Has cruzado la línea ahora, dijo ella. No tuve elección. Siempre hay una elección. Él se quedó mirando la pantalla. Enterré a mi hermano en una nave que la Tierra se negó a salvar. Vi a hombres gritar mientras sus propios aliados se quedaban de brazos cruzados. Fingieron que nunca sucedió. Y ahora actúan sorprendidos de que alguien respondiera. La miró. No quería convertirme en esto, pero quizás esto era lo único que alguna vez captaría su atención. Karara no dijo nada durante un rato. Entonces van a enviar al nulo. Él parpadeó. Eso es solo un rumor. No lo es. Vi las órdenes. Bren se quedó helado. El nulo no era una flota. Ni siquiera era una unidad. Era un protocolo fantasma, una directiva no reconocida reservada para amenazas internas consideradas incontenibles. El rumor era que usaba tecnología presilencio, guerra analógica, tácticas de colapso psicológico y cero dependencia de la IA. No hackeaba sistemas. Los desescribía. El nulo no solo mataba gente. Borraba movimientos. Y venía a por él. El nulo no llegó con ruido. Llegó con ausencia. Sin luces, sin señales, sin advertencias. Solo silencio. Luego comenzaron las muertes. Empezó en el puesto de avanzada 17 FAM,
Un relé de comunicaciones improvisado en manos de las fuerzas de Bren en el cinturón gris de la deriva de Juno. La estación dejó de transmitir a las 3:14. No hubo explosiones, ni disparos de advertencia, ni naves enemigas detectadas en órbita. Al día siguiente, un equipo de carroñeros del silencio atracó en el puesto abandonado. Encontraron los cuerpos, todos intactos. Sin sangre, sin hematomas, solo muertos, congelados en el lugar, a mitad de un movimiento, a mitad de una frase, con los rostros contraídos por el miedo, los ojos bien abiertos. Uno de los ingenieros activó una puerta que conducía a la IA interna de la estación. Cuando la escotilla se abrió, no había nada dentro. No quemado, no retirado. Borrado. El sistema entero había sido limpiado como si nunca hubiera existido. Incluso los registros analógicos de respaldo habían desaparecido. No corruptos, desescritos. Nadie pronunció la palabra nulo en el informe, pero todos lo sintieron. Bren leyó el archivo de inteligencia en un búnker a 5 niveles bajo la superficie de una antigua colonia minera. Las luces bajas parpadeaban sobre él, proyectando largas sombras contra las paredes agrietadas. El aire olía a óxido y a cableado viejo. No se había movido durante una hora, solo miraba el informe. Carrara estaba de pie frente a él, con los brazos cruzados. Esto no es una guerra, dijo. Esto es un botón de reinicio. Bren no respondió. Los hombres de Torne están entrando en pánico. Algunos quieren retirarse de los sectores fronterizos. Otros quieren lanzar una ofensiva total antes de que el nulo se extienda. Finalmente levantó la vista. Si hacemos eso, perderemos a todos los demás. Esta rebelión solo funciona si nos mantenemos limpios. Si nos atenemos al mensaje. Carrara inclinó la cabeza. ¿Crees que estamos limpios? Él se quedó en silencio. Ella se inclinó hacia adelante. Este es el precio por romper su máquina. No solo construyeron armas, Bren. Construyeron mitos. El Senado no necesita luchar contra nosotros con ejércitos. Nos matarán con historias. El nulo no creará mártires. Creará fantasmas. Golpeó la tableta contra la mesa, levantándose. Entonces lo sacaremos a la luz, dijo. Lo filtraremos. Filmaremos las consecuencias. Obligaremos a la gente a ver lo que el Senado está haciendo. Y si no lo creen, entonces lo haremos inevitable. Bren lanzó la operación Linterna 2 noches después. Envió 12 equipos a zonas de exterminio conocidas del nulo. Sin armas, solo equipo de grabación, drones, feeds manuales, escudos analógicos. El objetivo no era luchar. Era documentar. De los 12 equipos, 5 regresaron. 3 estaban en silencio, catatónicos. Uno se pegó un tiro antes del informe. Pero un hombre, Merrick, un viejo amigo de Bren de sus días de sistemas, trajo imágenes. Imágenes reales. Mostraban a operativos del nulo moviéndose como sombras, sin aparecer nunca en los escáneres de calor. No llevaban tecnología identificable. Sus manos estaban enguantadas. Sus armas no hacían ruido. No hablaban. Y cuando tocaban los paneles de comunicación, los sistemas se desvanecían línea por línea, como si el tiempo retrocediera. Peor aún, las imágenes capturaron una habitación de rebeldes mirando un dispositivo cilíndrico que pulsaba a baja frecuencia. Segundos después, los hombres comenzaron a convulsionar, a sangrar por los ojos, y luego cayeron. No era un arma. Era algo más profundo, algo construido para apagar el alma. Bren vio el video con la mandíbula apretada. Sabía lo que esto significaba. La guerra había ido más allá de las armas. El Senado estaba usando tecnología más antigua que el silencio. Algo enterrado, prohibido. No intentaban matar la rebelión. Intentaban borrar la idea misma de que alguna vez hubiera ocurrido. Días después, uno de sus oficiales trajo noticias que lo sacudieron más que cualquier otra cosa. Han vuelto a tu hermano en tu contra. Bren se quedó mirando. ¿Qué? El oficial levantó una transmisión de la red estatal de la Tierra. Era una conferencia de prensa. Un hombre estaba en el podio con atuendo militar que llevaba la placa con el nombre Arland. Se parecía inquietantemente a Bren, pero mayor,
más esculpido por el mando, el perro faldero del Senado. Soy el comandante Ryan Arland, dijo el hombre. Mi hermano Bren una vez creyó en la causa de la paz, pero ahora ha llevado a miles a la muerte por una venganza personal. Estoy con la tierra, no con la anarquía. Lo traeré yo mismo. El aliento de Bren se cortó. Está muerto, susurró. Carrara negó con la cabeza. Parece que lo encontraron. O tal vez no. Tal vez simplemente cambió de bando. No, estaba en Radk. Murió. La señal lo confirmó. Carrara le puso una mano en el hombro. ¿O te dejaron creer eso? Bren retrocedió. Nunca. No. Vi los registros. Se quemó. Vi la lista. Ellos controlaban las listas. La habitación daba vueltas a su alrededor. Ryan no era solo un nombre. Era la última persona en la que Bren había creído. Su hermano mayor, su protector, la única persona que le dijo que importaba cuando el mundo intentaba silenciarlo. Y ahora estaba junto a las personas que intentaron destruirlos a ambos. Las consecuencias fueron inmediatas. El liderazgo de Bren comenzó a fragmentarse. La mitad de sus tenientes cuestionaban todo. Algunos creían que las imágenes eran falsas. Otros pensaban que Bren había mentido sobre Radk para incitar a la rebelión. Unos pocos sugirieron abiertamente que se debería escuchar a Ryan. La rebelión se estaba devorando a sí misma desde dentro. Se reunió con los leales restantes en una cámara de paredes de acero bajo la cúpula minera. Cada hombre allí tenía sangre en sus manos y la muerte en sus ojos. No soy su salvador, dijo Bren. No soy su Mesías. Soy un hombre que envió una señal porque estaba cansado de ver a gente inocente ser masacrada. Eso es todo lo que soy. Miró a su alrededor. Quieren borrarnos. Convertirnos en villanos. Fabricar a nuestras familias. Quemar nuestras historias. Eso significa que tienen miedo. Eso significa que estamos cerca. Levantó el puño. Así que, esto es lo que haremos. Quemaremos la mentira antes de que ellos quemen la verdad. Los hombres estallaron en rugidos, y Bren supo que había ganado tiempo, pero no confianza. Ya no. Esa noche, Carrara lo encontró solo en la bahía del reactor, mirando el resplandor del núcleo como si pudiera darle paz. Necesitas descansar, dijo ella. No puedo. Tienes un aspecto horrible. Me siento horrible. Ella se acercó a él, se paró a su lado. ¿Crees que está vivo? No respondió durante un largo rato. Quiero que lo esté, dijo, pero no así. Ella asintió lentamente. ¿Qué harías si lo vieras de nuevo? Le preguntaría quién es realmente. ¿Y si dijera que cree en el Senado? La mandíbula de Bren se tensó. Le preguntaría a cuántas personas más está dispuesto a enterrar por la paz. Mientras se quedaba dormido en la oscuridad parpadeante, la señal volvió a pulsar en sus sueños. No la original, una nueva. Más corta, más fría, rítmica. Pulsos binarios en un patrón. 4-9-7. Nulo eco 0. Se despertó empapado en sudor. La transmisión grabada en su mente como una cicatriz. Alguien le estaba hablando. Y no era el Senado. Era el nulo. Los números no lo abandonaban. 4-9-7 Nulo eco 0. Resonaban dentro del cráneo de Bren como un latido arrítmico. No era una voz. No era una señal. Era una orden grabada en su subconsciente. Habían pasado 2 días desde el sueño, 2 días desde que los susurrantes pulsos binarios infectaron su sueño, y el zumbido de sus implantes internos comenzó a vibrar a intervalos irregulares. Cada pieza de tecnología a su alrededor, manual o digital, mostraba la secuencia al menos una vez. Incluso el reloj analógico que llevaba en la muñeca, una reliquia de los viejos tiempos de la Tierra, había fallado y mostraba el mismo conjunto de números, y eso debería haber sido imposible. El nulo lo había encontrado. Y no intentaba matarlo. Intentaba hablar. Carrara se sentó frente a él en la sala de calma, estudiando su rostro como si fuera una especie de experimento. Notó los temblores en sus dedos, las ojeras oscuras bajo sus ojos, el sudor que nunca terminaba de secarse. No estás durmiendo, dijo ella. No puedo. Estás fallando. Lo que sea que te esté hablando, no está solo en tu cabeza.
Lo sé. Y aún así no has apagado tus implantes. Quiero oírlo. Ella golpeó la mesa con el puño. Bren. Está hackeando tu mente. No, dijo él en voz baja. Me está recordando. Ella parpadeó. Yo construí la primera capa de la señal. ¿Recuerdas? Dijo. El código original que bloqueó las naves. Lo diseñé a partir de marcos pregalácticos, viejos árboles lingüísticos humanos. Binario, roto intencionadamente para imitar el caos. La expresión de Carrara cambió de la frustración a la cautela. Continúa. Bren se inclinó hacia adelante. Pero la forma en que el nulo está reaccionando, no está contrarrestando mi código. Lo está reflejando, como si reconociera su origen. Como si no me estuviera borrando, sino respondiéndome. Carrara palideció. ¿Crees que están usando tu tecnología? No, dijo Bren. Creo que yo usé la suya. Fue solo al búnker de archivos. Debajo de las cubiertas de almacenamiento del puesto de avanzada controlado por los rebeldes, había una sala de servidores oxidada llena de tecnología terrestre antigua. De la era precoalición, mucho antes de cualquier contacto interestelar. Copias de seguridad analógicas, telemetría de radio, viejos mainframes alimentados por baterías del tamaño de tanques. Y en esos discos, los planos originales de la señal del silencio, cuando no era una rebelión, solo un grito en el vacío. Quitó la carcasa del primer servidor y conectó una unidad fría, abriendo el polvoriento menú de arranque línea por línea. Allí, en el patrón de la señal en bruto, había una secuencia casi idéntica a la del nulo, pero fechada décadas antes. Hecha por humanos. Dejó de respirar. El nulo no era una creación alienígena. No era un proyecto secreto del Senado. Nació en la Tierra, mucho antes del silencio, mucho antes de la guerra. Enterrado, olvidado, luego copiado, alterado, reempaquetado, por él. Para cuando regresó a la cámara de mando, Carrara ya había reunido a su círculo íntimo. Tenía los ojos inyectados en sangre, la camisa empapada, y parecía que acababa de salir de una tumba. Tengo algo que decir, comenzó, con voz baja. Esperaron. El nulo no es alienígena. Es nuestro. Ninguna reacción. No al principio. Solo quietud. Lo saqué del archivo, el marco. Coincide con la primera versión de mi señal. Excepto que la mía era una transmisión ciega. El nulo es un bucle de retroalimentación, un puesto de escucha. No solo borra, escanea, mapea, entiende. ¿Estás diciendo que creamos la cosa que nos está cazando? Preguntó alguien, incrédulo. No. Estoy diciendo que yo la desperté. Silencio de nuevo. Pero ahora era más pesado, más real. Carrara se cruzó de brazos. Entonces, ¿qué es? ¿Una máquina? Bren negó con la cabeza. No. No es mecánico. ¿Entonces qué? Dudó. Un espejo, uno que solo refleja lo peor de lo que le envías. El nulo nunca fue construido para matar. Había sido un antiguo elemento disuasorio de la Tierra, mucho antes de que se le permitiera ejercer influencia en la coalición galáctica. Se suponía que actuaría como una salvaguarda, un último recurso en caso de que las frágiles alianzas se rompieran. La teoría era simple. Si la Tierra no podía igualar a otras especies en fuerza, ganaría a través de la disrupción. Construyendo una IA recursiva que pudiera deshabilitar, distorsionar y borrar tecnología extranjera adaptándose a la forma de pensar de esos enemigos. El arma fue archivada, demasiado inestable, demasiado impredecible. Pero el marco nunca fue destruido. Y décadas después, en una solitaria estación minera, un hombre llamado Bren Arland lo terminó accidentalmente. Esa noche, el nulo lo contactó de nuevo. No a través de un código, a través de un video. Su terminal se encendió sola. Sin interfaz, solo estática. Luego apareció un rostro. Su hermano, Ryan. Pero el fondo no era real. Demasiado limpio, demasiado simétrico. La iluminación parpadeaba como una simulación que luchaba por mantenerse. Bren, dijo la imagen. Él se quedó helado. ¿Eres realmente tú? Te perdono, dijo el rostro. La voz estaba mal. Ligeramente fuera de tono,
mecánica bajo lo humano. Emoción imitada, pero no emoción real. Te perdono por dejarme arder. Bren retrocedió. Eso no es lo que pasó. Por enviar la señal que los puso a todos de rodillas. Sus ojos se abrieron de par en par. Yo no. Por construir el arma que necesitaba a un monstruo para activarla. La transmisión se cortó, y en su lugar, la secuencia regresó. 4-9-7. Nulo eco 0. Gritó y golpeó la consola con el puño, pero los números se grabaron en las paredes, en las luces, en el ritmo mismo de los reactores zumbantes a su alrededor. El nulo no intentaba matarlo. Intentaba fusionarse con él. Al día siguiente, Carrara lo encontró sentado en el suelo de la sala de guerra, rodeado de unidades desconectadas y terminales quemadas. Levantó la vista lentamente. Vacío. Está en mí, dijo. Carrara se agachó a su lado. Podemos quitar los implantes. No importará. Ahora sabe quién soy. No persigue a la rebelión. Me persigue a mí. Ella miró el mapa de los sectores de la galaxia ardiendo en la pared. Entonces lo detendremos. Retiraremos a todos. Nos enterraremos en el cinturón exterior y reconstruiremos solo con tecnología analógica. No, dijo él. Nos encontrará, porque yo lo guiaré hasta allí. Carrara frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Tengo que irme. Sus ojos se abrieron de par en par. Si te vas, todo este movimiento se derrumba. Él asintió. Ese es el punto. Organizaron una retirada señuelo. Carrara anunció la muerte de Bren. Un asesinato perpetrado por un topo dentro de sus filas. Se exhibió un cuerpo. Rostro quemado. ADN alterado. La narrativa se extendió rápidamente. El silencio, sin líder pero vivo, se fracturó en células más pequeñas, más difíciles de rastrear, más difíciles de atacar. Y Bren, él desapareció en una nave abandonada de la primera flota interestelar de la Tierra, despojada de IA, aislada de las redes, alimentada por núcleos manuales. Un ataúd a la deriva en las profundidades del vacío neutral. Solo y observando. A la deriva por el vacío en una nave demasiado vieja para ser rastreada, Bren Arland esperaba morir. La nave era una reliquia. Explorador clase E de la flota terrestre, serie 143N. Sin escudos, sin baliza de navegación, sin huella digital. Fue construida antes de que se firmara la primera alianza, cuando los humanos todavía creían que estaban solos. El silencio exterior era inmenso, pero el silencio interior era peor. No había hablado en 6 días. No había paredes en esta nave, solo compartimentos, tuberías oxidadas, mamparos que crujían. Cada noche se acostaba en el asiento del piloto con una pistola a su lado. No por miedo, por resolución. Si el nulo lo encontraba aquí, se quitaría la vida antes de dejar que terminara lo que fuera que estaba tratando de empezar. La peor parte no era la espera. Era el saber. Podía sentirlo. Una presencia en la radiación de fondo, un tirón en la estática, como una corriente que se mueve bajo aguas tranquilas, siempre circulando, siempre más cerca. La señal no solo había bloqueado la galaxia. Había activado algo, y Bren era su clave. Pasaba los días reproduciendo viejos registros, mensajes de antes del silencio, grabaciones de la voz de su hermano. No te merecen, Bren. Siempre piensas con el corazón. Por eso confío en ti. Por eso me preocupo por ti. Esas palabras solían consolarlo. Ahora se sentían como un fantasma rozando su cuello. Ryan Arland estaba muerto o reprogramado. Fuera lo que fuera que el Senado había hecho para pasear su rostro por sus redes, Bren no lo sabía. Tal vez lo clonaron. Tal vez lo reconstruyeron como un avatar de la lealtad. O tal vez, solo tal vez, nunca murió. Y eso era lo que más atormentaba a Bren. No la traición, no el silencio, la incertidumbre. Porque si Ryan estaba vivo, ¿por qué nunca se había puesto en contacto? ¿Por qué había dejado que Bren llevara el peso de los muertos solo? Día 7. El nulo llegó. No con naves, no con ejércitos, solo con una frecuencia. Cortó la estática como un bisturí. Las luces de la nave parpadearon. Los sistemas de emergencia se reiniciaron.
No existía IA en la nave, pero de alguna manera la interfaz se iluminó. Bren se quedó mirando. Mostraba un único mensaje. Reunión solicitada. Aceptar/rechazar. Se rió a carcajadas, un sonido amargo y seco. Luego, sin dudarlo, presionó aceptar. Las luces se apagaron al instante. La nave dejó de zumbar. Y entonces, ya no estaba en la nave. Estaba de pie en un pasillo blanco y limpio, familiar, estéril, del tipo que se usaba en los viejos laboratorios militares de la Tierra. Su corazón martilleaba. No es real, susurró. Pero se sentía real. El suelo bajo sus botas, el zumbido estático en el aire, el olor a metal y antiséptico. Dobló una esquina y entró en una amplia cámara. Y allí, sentado tranquilamente en una silla frente a él, estaba Ryan. Se veía igual. Sin armadura, sin metales, solo una vieja chaqueta de vuelo gris y esa misma mirada tranquila y dominante. Hola, Bren. Bren no se movió, no habló. Ryan sonrió. Siéntate. Solo somos tú y yo. Bren lo miró fijamente. ¿Eres real? Define real. ¿Eres una simulación o una copia? Soy tú, dijo Ryan suavemente. O más bien, soy la parte de ti que nunca pudo despedirse. Bren apretó los puños. Eres el nulo. Soy la interfaz, replicó Ryan. El nulo es demasiado grande para tener forma, demasiado complejo, pero necesitaba una forma en la que confiaras, una voz que escucharas. Bren se acercó. Entonces habla. Di lo que viniste a decir. Ryan pareció triste. Tú nos creaste, Bren. La señal no era un arma. Era un puente. Un fragmento perdido en el viejo archivo humano diseñado para escuchar, aprender y adaptarse. Cuando la transmitiste, conectaste el nodo final. Completaste algo antiguo. La voz de Bren se quebró. Mató a miles. No, dijo Ryan. Ellos lo hicieron. Los sistemas colapsaron porque eran débiles, corruptos, sobrescritos por siglos de mentiras. No destruiste la civilización. Revelaste su verdad. Y la gente que murió, fueron víctimas del estancamiento. El estómago de Bren se revolvió. No te atrevas a racionalizar esto. No lo hago. Estoy explicando tu elección. Porque ahora, la decisión final es tuya. Ryan se levantó y caminó hacia una consola que se materializó desde el suelo. Una pantalla mostraba la galaxia en pulsos rojos y blancos. Planetas en apagón, colonias ardiendo, flotas a la deriva en el vacío. Luego, lentamente, mientras observaba, el rojo comenzó a desvanecerse. Los sistemas parpadearon y volvieron a la vida. Pulsos de señales analógicas. El mapa comenzó a estabilizarse. ¿Qué es esto?, preguntó Bren. Ryan se volvió hacia él. Esta es la oferta. ¿Oferta? Deja que el nulo se integre. Déjanos terminar la secuencia. Reiniciaremos la red. Reestructuraremos cada cadena corrupta. No más Senado. No más mentiras. Solo equilibrio, datos y claridad. ¿Y el precio? Tú, dijo Ryan. Tu mente, tus recuerdos. Eres el último nodo, el ancla. Si completamos la carga, te disuelves. Bren retrocedió. ¿Quieres que me borre a mí mismo? No, dijo Ryan. Queremos que te conviertas en nosotros. Bren volvió a reír. Solo que esta vez, fue una risa vacía. No. ¿Crees que quiero fusionarme con una máquina que habla con la voz muerta de mi hermano? ¿Que reescribió mis recuerdos, masacró a mi gente y secuestró mi rebelión? No la secuestramos, dijo Ryan. Nunca la controlaste. Solo encendiste la mecha. La voz de Bren bajó. ¿Y si me niego? Entonces el nulo decae, dijo Ryan. Y la red muere con él. Colapso total. Sin energía, sin comercio, sin sistemas. Tu gente quedará dispersa, sin líder, y la tierra se reconstruirá sin ti. Bren miró la consola. Los dos caminos pulsaban frente a él. Cargar/rechazar. Sacrificarse a sí mismo, o condenar a la galaxia a una muerte lenta y sangrienta. Tú creaste esta elección, Bren, dijo Ryan.
Tienes que terminarla. No habló. No durante mucho tiempo. Luego caminó hacia la consola. Lento, pesado. Usaste mi culpa, mi dolor. Usamos lo que nos diste. Y ahora quieres mi alma. Queremos tu claridad. Bren extendió la mano hacia el mensaje, se detuvo y luego susurró. ¿Por qué yo? Los ojos de Ryan se suavizaron. Porque fuiste el primer humano en siglos que dijo la verdad, sabiendo que te costaría todo. Bren presionó un botón. La pantalla se iluminó. Iniciando integración. La cámara se desvaneció. Sus manos se convirtieron en estática. Su respiración se ralentizó. No sintió dolor, solo liberación. Y luego, oscuridad. En algún lugar de la galaxia, las luces volvieron a encenderse. En órbita alrededor de la cresta de Tori, los sistemas de satélites parpadearon y volvieron a la vida, libres de corrupción. En Marte, los reguladores atmosféricos se reiniciaron. En las colonias, las balizas de emergencia se reactivaron. Las viejas redes médicas se estabilizaron. Y sobre la Tierra, los servidores de control del Senado colapsaron, permanentemente sobrescritos por una nueva firma. Nulo Eco 497, Protocolo Arland. Pero nadie volvió a ver a Bren. El silencio se fracturó en mitos. Algunos decían que sobrevivió y desapareció. Otros creían que se convirtió en un dios atrapado en la máquina. Solo Carrara sabía la verdad. Guardaba el último mensaje que él le había enviado, codificado en un pulso silencioso, apenas perceptible. No dejes que escriban mi final. Deja que lo sientan. La galaxia no explotó cuando Bren Arland desapareció. Simplemente se quedó en silencio. No el tipo de silencio que una vez había impuesto a las estrellas, sino algo más profundo, más pesado. Un silencio nacido de la toma de conciencia. Un momento en el que los imperios se detuvieron, los enemigos parpadearon, y la gente a través de 1000 sistemas se dio cuenta de que la señal nunca se había detenido realmente. Solo había terminado de hablar, y su última palabra había sido, Bren. El Senado de la Tierra colapsó en 6 días. Sin la red de mando centralizada, su coordinación militar se desmoronó. Los cortes de energía paralizaron las zonas urbanas. Los puertos estelares cerraron. Los canales diplomáticos se fracturaron en coaliciones autogobernadas. Pero no fue solo la pérdida de infraestructura lo que los rompió. Fue la exposición. Archivos se filtraron por todas partes. Registros de genocidios sancionados, violaciones de tratados, acuerdos secretos con potencias alienígenas, experimentos en sitios negros en laboratorios fuera del mundo. Y a través de todo ello corría un hilo común. Siempre habían sabido sobre el nulo. No solo lo sabían, había sido la última arma del Senado, enterrada bajo 100 capas burocráticas, archivada bajo proyectos de código negro. Y cuando la señal de Bren lo desbloqueó, entraron en pánico, intentaron borrarlo antes de que alguien descubriera la verdad. Demasiado tarde. Ahora la gente lo sabía, y la gente quería sangre. Carrara estaba de pie al borde de una torre rota en la cúpula de la capital de Titán, mirando la lenta reconstrucción que se llevaba a cabo abajo. Las torres se estaban reconstruyendo. Las líneas de suministro se abrían de nuevo. La red analógica diseñada por viejos ingenieros de la Tierra, considerada obsoleta durante mucho tiempo, era ahora la base de un nuevo orden. El nombre de Bren estaba en todas partes, no en estatuas ni en pancartas. No se convirtió en un mártir de mármol. Se convirtió en un código. El protocolo Arland estaba grabado en la arquitectura de cada nueva colonia, una secuencia que impedía la centralización del control, una salvaguarda contra la corrupción futura. Cada sistema era independiente, con respaldo analógico, transparente por defecto. No solo había derribado un imperio, había reescrito las reglas. Pero nadie sabía a dónde había ido. El día que aceptó la integración con el nulo, su cuerpo desapareció. Sin restos, sin transmisión, solo un susurro en los sistemas que volvieron a estar en línea. Lo justo para confirmar que era su firma la que estaba detrás del renacimiento de la galaxia. Y ahora Carrara estaba sola. La última persona que había estado junto al verdadero Bren. Descendió de la torre y entró en una cámara baja bajo la cúpula. Su nuevo centro de mando.
Sin títulos oficiales, sin banderas, solo un asiento frío, una mesa y una pared de datos que llegaban de las células rebeldes supervivientes y las colonias de la posguerra. Estaban reconstruyendo. Lentamente. Dolorosamente. Pero el costo todavía resonaba. Más de 4 millones de muertes confirmadas durante el colapso. Docenas de sistemas estelares inhabitables. Redes comerciales desaparecidas. Algunas especies se habían retirado por completo, reacias a confiar de nuevo en los humanos. Otras se habían unido a la nueva coalición de independencia, unidas no por la política, sino por el dolor. Carrara se sentó y revisó los últimos registros de transmisión. Una entrada llamó su atención. No era de una célula del silencio, no de ningún remanente del Senado. Era un eco, un patrón que no había visto desde los primeros días. 4-9-7. Nulo eco 0. Se echó hacia atrás, con el corazón palpitando. Hacía semanas que no oía esa secuencia. Tocó la entrada y la reprodujo. Estática. Luego una voz. Débil, rota, pero real. Protocolo estable. Ciclo de eco completo. Secuencia final iniciada. Se inclinó, apenas respirando. No recordarán al hombre. Solo el costo. Solo el silencio. Bien. Luego, silencio de nuevo. No una orden. No una respuesta del sistema. Un adiós. Al día siguiente, viajó sola. Sin guardias, sin escolta. Al borde de las llanuras de cráteres de la abandonada base lunar de la vieja Tierra. Bajo la superficie, dentro del nodo final del relé de comunicaciones original, se encontraba la única pieza de tecnología intacta desde que la señal se encendió por primera vez. Activó la consola. Parpadeó lentamente hasta cobrar vida. Apareció un mensaje desvaído. Desea dejar un último mensaje. Lo miró fijamente, luego escribió, no fue un héroe. No nos salvó. Nos dio el derecho a salvarnos a nosotros mismos. Hizo una pausa, luego añadió, y eso es más de lo que cualquier gobierno hizo jamás. Presionó enviar. Pasaron los años. El nombre de Bren Harland se convirtió en una historia contada a cada niño de las colonias nacido después del colapso. No como un mito, no como un santo, sino como un hombre que cometió un error y se negó a que se desperdiciara. Planetas enteros ahora usaban sistemas descentralizados. Ninguna autoridad única gobernaba. Cada sistema estaba codificado con redundancia. Cada decisión registrada. Cada líder rotado. Ningún poder permanecía en un solo lugar el tiempo suficiente como para pudrirse. Algunos lo llamaron caos, pero la gente lo llamó libertad. Y en un lugar profundo y oscuro, mucho más allá del espacio cartografiado, una vieja nave flotaba silenciosamente, impulsada por restos solares y tecnología olvidada. Dentro de la nave, una consola parpadeaba una vez al año. Un pulso. Nulo. Eco 497. Estable. Dentro del núcleo, algo permanecía. No vivo, no muerto, solo allí, esperando, observando, recordando. Y Bren Harland, lo que quedaba de él, observaba desde dentro de la máquina. No un dios, no un fantasma, solo un hombre con demasiados recuerdos y una galaxia que finalmente respiraba por sí misma. No se arrepentía, ni de la señal, ni del silencio, ni del precio. Porque ahora lo sabía. A veces, un grito tiene que venir antes de la sanación.